Por fin, el PSG da luz verde al Barcelona para traspasar el deseado crack por 45 millones. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Nuestra conversación estará llena de noticias sorprendentes y comenzamos con las primeras noticias inesperadas. Deco trabaja incansablemente para conseguir los objetivos del club que dirige Joan Laporta. El Barcelona, bajo el liderazgo de Hansi Flick, busca alcanzar grandes objetivos en el mercado de fichajes. Se espera que una estrella mundial que ha estado en la élite del fútbol durante varias temporadas deje el Liverpool y se una al Barcelona de forma gratuita. Deco espera confirmar este movimiento, ya que está cerca de conseguir un fichaje gratuito especial. Hablamos aquí de un jugador excepcional que llegará al Barcelona tras dejar el Liverpool, como es el lateral inglés Trent Alexander-Arnold. El Barcelona lleva tiempo buscando un lateral derecho para subir el nivel del equipo y a pesar de intentos anteriores, estos esfuerzos no han dado resultado. El Barcelona ahora está trabajando para asegurar el fichaje de Alexander-Arnold, cuyo contrato con el Liverpool expira en junio de 2025. Deco ya se ha puesto en contacto con su agente para explorar este emocionante movimiento. Se espera que Trent se una al Barcelona en una transferencia gratuita, siendo necesario un acuerdo previo entre el club y el jugador. El Barcelona ya ha comenzado a planificar sus fichajes para el próximo mercado de invierno y también está cerca de definir su estrategia de entrada en el mercado de fichajes. Con la llegada del técnico alemán Hansi Flick, la alineación del Barcelona será testigo de muchos cambios y estos cambios pueden afectar a algunos de los jugadores que estaban estables con Xavi Hernández. Deco destaca la necesidad de hacer grandes cambios, especialmente en la línea defensiva, que contará con el apoyo de un jugador de talla mundial. El Barcelona tendrá que recurrir a la ingeniería financiera para cerrar operaciones durante el mercado de fichajes de verano, pero Deco está dispuesto a todo y además tiene muchas sorpresas guardadas. Un cambio radical. El Barcelona vuelve a Nico Williams. Tras las declaraciones de Joan Laporta, Deco y Javier Tebas sobre Nico Williams, ahora se espera que el agente del jugador proporcione más información sobre su posible paso al Barça. Tainta, hablando de Nico Williams, fue claro. El chico optó por quedarse, quería prorrogar un año más y seguir trabajando. Su elección de permanecer no desencadenó una reacción en cadena, afirmó Nico en la conferencia de prensa en San Mamés tras el encuentro con el Atlético. El representante destaca que las razones de la decisión de Nico de seguir en el club vasco son claras. Aunque decidió extender su contrato por un año, es posible que considere la opción de irse más adelante. Parece que Nico Williams tiene preferencia por el FC Barcelona, aunque el Paris Saint-Germain le ha hecho ofertas muy atractivas, dispuesto a pagar su cláusula de rescisión y ofrecerle un salario elevado. Por otro lado, el club catalán aún no ha hecho ninguna oferta. Con su tope salarial duplicado, el Fútbol Club Barcelona muestra su deseo de estabilizar su situación financiera. Se podría plantear un encuentro entre Nico Williams y el Fútbol Club Barcelona para el verano de 2025. Barcelona anuncia el próximo pivote y excluye a Kimmich. Joshua Kimmich es considerado uno de los principales objetivos que busca alcanzar Hansi-Dieter Flick para fortalecer al conjunto azulgrana la próxima temporada. Fue la primera petición de Kimmich al incorporarse al club, pero el Bayern de Múnich no estaba dispuesto a negociar con uno de sus dirigentes y le cerró la puerta. Sin embargo, el contrato de Kimmich expira el 30 de junio y a pesar de los intentos de renovarlo, no se han logrado los resultados deseados. Parece que el jugador internacional alemán ha decidido pasar a una nueva experiencia fuera de la liga alemana por primera vez en su carrera. Flick espera que Joan Laporta y Deco convenzan a Kimmich, pero las noticias actuales no auguran nada bueno, ya que las necesidades económicas de su agente dificultan mucho el proceso de fichaje. Kimmich exige un salario alto y grandes comisiones, por lo que es casi imposible ficharlo sin coste. En el Camp Nou no están dispuestos a aceptar esta apuesta y la competencia por el jugador complica las cosas. Así que el Barcelona empezó a pensar en alternativas para reforzar el mediocampo y entre las opciones disponibles está Martín Zubimendi, que es uno de los objetivos de Xavi Hernández. Zubimendi, que sigue defendiendo los colores de la Real Sociedad, tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, lo que le convierte en un candidato tentador de cara al próximo mercado de verano. Laporta considera una gran idea fichar a Kimmich, pero ve a Zubimendi también como un interesante plan B, gracias a su corta edad, 25 años, y su excelente conocimiento de la Liga Española. Por tanto, Zubimendi es considerado el candidato más destacado para ser el nuevo sustituto de Sergio Busquets.
Laporta encuentra al sucesor de Lewandowski. Una de las tareas pendientes del Barça es encontrar un sustituto confiable para Robert Lewandowski. Su contrato termina el 30 de junio y Joan Laporta y Deco están indecisos sobre ofrecerle una renovación, considerando su edad, 36 años, y su elevado salario. Por lo tanto, podría dejar el equipo de Hans-Dieter Flick en los próximos meses. A pesar de su buen rendimiento en las primeras semanas de la temporada, el futuro del delantero no está garantizado. Antes de tomar decisiones, el Camp Nou necesita identificar a su sucesor, ya que no creen que Pau Víctor ni Ansu Fati estén listos para asumir esa responsabilidad. Ya han comenzado a evaluar opciones, incluyendo a Erling Haaland y Víctor Gyökeres, entre otros. Ambos son jugadores de primer nivel y poseen un gran talento, pero su precio sería elevado, lo que requeriría una inversión significativa para que el Manchester City y el Sporting de Lisboa acepten su salida. Esto obliga al Barça a considerar alternativas más económicas, y un jugador que les interesa es Alexander Isak. El club ya lo ha tenido en mente desde hace tiempo, y el verano pasado se mencionó su posible llegada si se presentaba una oferta por Lewandowski. Isak, nacido en 1999, tiene experiencia en la liga tras su paso por la Real Sociedad y ha tenido un gran progreso en la Premier League, lo que ha generado informes positivos para Laporta y Deco. Sin embargo, el Barça podría estar subestimando la dificultad de fichar a Isak. En St. James Park no tienen la necesidad de vender a este internacional sueco, cuyo contrato se extiende hasta 2028, y recordemos que invirtieron 70 millones de euros por él. No aceptará menos de 75 millones, lo que hace que su precio sea comparable al de Gyökeres o Haaland. Seguimos en el mismo contexto, un intercambio sorprendente para cumplir el deseo de Laporta. Joan Laporta no quiere dejar pasar la oportunidad de fichar a Víctor Gyökeres para el FC Barcelona el próximo verano. El presidente del club catalán considera que el delantero sueco es la opción ideal para sustituir a Robert Lewandowski, que cumplirá 37 años. Consciente de la situación económica del club, Laporta tiene previsto realizar un trueque para hacer posible la operación. El jugador en cuestión en esta operación es Vitor Roque, el joven delantero brasileño cedido en el Real Betis, que podría ser un elemento importante para facilitar el fichaje. El Sporting de Lisboa ha indicado que no venderá a Víctor Gyökeres por menos de 100 millones de euros, una cantidad difícil de pagar por el Barcelona en estos momentos. Sin embargo, Laporta ha mostrado esperanzas de que haya una posibilidad, y el club portugués mostró interés en Vitor Roque el verano pasado. A pesar de su corta edad, el brasileño tuvo un desempeño sobresaliente en su cesión en el Betis, lo que podría animar al Sporting a plantearse un traspaso. La oferta incluirá a Roque, con una suma de entre 50 y 60 millones de euros. Víctor Gyökeres se ha consolidado como uno de los delanteros más buscados de Europa, anotando 43 goles y dando 15 asistencias en 50 apariciones la temporada pasada con el Sporting. Sus actuaciones al inicio de esta temporada han consolidado su estatus como uno de los delanteros más destacados de su generación, y se encuentra en el mejor momento de su juego y preparándose para unirse a un equipo del más alto nivel. Fichar a Víctor Gyökeres sería un paso importante para el Barcelona y refleja sus intenciones de seguir compitiendo al más alto nivel. Laporta confía en que esta medida asegure un delantero fiable que lidere el ataque en los próximos años, contribuyendo al proceso de renovación del equipo. Ahora queda la pregunta de si el Sporting de Lisboa aceptará la oferta del Barcelona y si Vitor Roque está interesado en unirse al proyecto en Lisboa. Sin embargo, Laporta no se rendirá fácilmente y hará todo lo posible para llevar a Víctor Gyökeres al Camp Nou. La estrella del Barcelona sigue bajo la mirada de los grandes equipos y el Chelsea está en juego. El director deportivo del Barcelona, Deco, mencionó después del cierre de la ventana de transferencias que estaba decidido a quedarse con algunos de sus mejores jugadores. A pesar de los desafíos para deshacerse de jugadores en los últimos años, se espera que otros clubes sigan buscando a los talentos más destacados del Barcelona si surge un buen acuerdo, siendo Jules Koundé un candidato potencial. Koundé ha jugado como lateral derecho para el Barcelona durante el año pasado debido a la falta de opciones, pero ha expresado su felicidad en Cataluña. El verano pasado hubo rumores sobre su interés en un traspaso, y ahora Sky Sports informa que sigue en el radar del Chelsea, que busca reforzar su defensa, junto con Jeremy Frimpong del Bayer Leverkusen.
se informa que el Chelsea está dispuesto a ofrecer alrededor de 60 millones de euros por el defensor francés. Con una lista tan diversa de objetivos, es probable que el Barcelona no esté demasiado preocupado por las intenciones del Chelsea con Koundé. Al jugador de 25 años le quedan 3 años de contrato y se espera que el Barcelona considere renovarlo el próximo verano. Koundé fue perseguido por el Chelsea antes de firmar con el Barcelona en 2022, pero finalmente decidió quedarse en España. Ahora, a nuestra principal noticia. Luis Enrique da luz verde para que el astro se traslade al Barcelona por 45 millones. El FC Barcelona está considerando la posibilidad de acudir al mercado de invierno para fortalecer su plantilla, especialmente en el centro del campo, una posición que Hans-Dieter Flick ha señalado como prioritaria. Joan Laporta y Deco están explorando varias opciones, destacando la de Fabián Ruiz, quien ha cobrado relevancia en los últimos meses. Laporta ha intensificado las negociaciones y se ha comunicado con Luis Enrique para discutir posibles movimientos. El Barça busca asegurar su plan de fichajes, especialmente en una posición tan vital como el mediocampo. Fabián Ruiz, aunque es un jugador importante para Luis Enrique en el PSG, no cuenta con un puesto asegurado en el 11 titular debido a la fuerte competencia. Además de tener una relación tensa con el entrenador, esto ha llevado al exjugador del Betis, Napoli y Elche a considerar dejar el PSG cuando surja la oportunidad, y el Camp Nou se muestra interesado en incorporarlo. Flick lo ve como una pieza clave en su proyecto, y Nasser Al-Khelaifi está dispuesto a negociar, aunque pedirá una compensación significativa. Se estima que el PSG exigirá unos 45 millones de euros por Fabián, una cifra que el Barça considera demasiado alta, ya que Laporta y Deco solo están dispuestos a ofrecer 30 millones, especialmente considerando que el contrato de Fabián con el PSG finaliza en 2026. Aunque la opción de fichar a Ruiz parece complicada en este momento, la decisión dependerá de Joan Laporta, quien debe evaluar todos los factores antes de tomar una decisión definitiva. Con la necesidad de reforzar el mediocampo y las posibles salidas de jugadores, la llegada de Fabián podría ser crucial. El desafío radica en negociar eficazmente con el PSG, aprovechando la relación con Luis Enrique para alcanzar un acuerdo favorable. De cara al próximo mercado de fichajes, el Barça no puede permitirse fallos y debe asegurar un refuerzo que podría ser determinante en una temporada llena de retos. Laporta está considerando a Fabián Ruiz como una opción clave para fortalecer el centro del campo.